que cualquier persona las tiene desde el momento en que nace, intransferibles, que no podés transferírselos a otro, son tuyos, inalienables, es decir, que no pueden ser separados de vos por ningún régimen político, por ninguna cultura, por ningún contexto histórico, y universales, es decir, los mismos para todas las épocas y todas las culturas. Después, Estela seguía poniendo la misma pregunta, algo que en realidad no se preguntaba, y que es la crítica a eso, pero ya vamos a ir a eso, a la crítica de ese modelo universal. ¿Falta entrar gente todavía? Sí, ya podés empezar, ya están todos. Ah, perfecto. Entonces, ¿se entendió la pregunta 2? Digamos que este modelo universalista de derechos humanos se corresponde con una imagen universal del hombre que en realidad no es tan universal. Es el hombre de la época moderna, del individuo burgués, o que actúa como la burguesía, haciendo un cálculo de costo-beneficio. Por lo tanto, es autoconsciente, transparente, es racional. Y esa racionalidad es universal, es la misma en toda cultura y en toda época. Siempre hacemos cálculo de costo-beneficio. Mañana voy a conectar. Y se postula que todas las culturas hacen lo mismo, todos los individuos de todas las culturas hacen lo mismo. Les cuento una anécdota cortita. En los diarios de viaje de Cristóbal Colón, cuando Colón llegó a las islas del Caribe, se burlaba, o muchos de los compañeros de viajes de Colón se burlaban, porque veían que cuando intercambiaban objetos por alimentos o por piedras preciosas que tenían los pueblos autóctonos, cada vez que Colón les daba algo a uno de los habitantes de esas islas, ellos lo repartían, no se lo guardaban en el bolsillo, digamos, o en su choza, o en su lugar, o en su casa. Lo repartía. Y decían, ay, pero qué estúpidos que son medios nabos, mirá, en vez de guardarlo, lo comparte con todos. Y claro, en realidad no existía en esos pueblos autóctonos la idea de lo privado, de la propiedad privada, todo se compartía. Y Colón pensaba que estúpidos, primero que estúpidos lo que hacen, en realidad no es que eran estúpidos, es que actuaban con otra lógica, tenían una racionalidad distinta. Colón pensaba que todos los seres humanos eran como él, y esto es un poco el modelo del individuo universal, de este modelo de derechos humanos universales, ¿no? Que creen que todos los individuos son iguales en toda época y en toda cultura. Vamos a la pregunta 3. ¿Algún grupo contestó la pregunta 3? A mí me tocaba la pregunta 4, a mi grupo. Bueno, comentemos la 3 rápidamente. ¿Qué consecuencias tiene la proyección de este individuo universal sobre las culturas no europeas? Bueno, un poco lo estábamos comentando, ¿no? Esto que le pasó a Colón. Claro. Lo que marqué del texto es que dice, algunos autores señalan como objeto de cuestionamiento de la actual concepción de los derechos humanos y de su pretendida universalidad, que los derechos se pretendan sobre la base de una noción atomística de la persona y sobre la destrucción de sus bases culturales. Refiere Miguel Gusti que para quienes critican... Perdón, ¿sigo? Decime tu nombre, Miguel Gusti que para quienes critican... Perdón, tengo la cámara apagada, no me di cuenta. Gerardo soy, perdón. ¿Giselle, sos vos? Sí. Ah, bien, Giselle, dale, seguí, está Perdón, perfecto. tenía la cámara apagada, no me di cuenta. Está perfecta la respuesta. Sí. Sí. Ah, bueno, gracias. Dice, también se refiere en Miguel Gusti que para quienes la critican, la concepción que hasta ahora se ha impuesto en el sistema internacional de los derechos humanos responde a una cosmovisión occidental que privilegia el individualismo
así como la utilización tecnológica de la naturaleza y el predominio de las leyes del mercado, que es lo que usted decía antes, ¿no? Más o menos. Exactamente. Eso es lo que yo Fíjate, entendí y lo saqué del texto así como... no, la verdad que está perfecta. Después intercámbiense las respuestas. Quien no la tiene completa, la completa con las correcciones que estamos haciendo. La respuesta 3 está muy bien en la que hizo Giselle. Después, si la compartís con tus compañeras y tus compañeros. Una cosa quiero destacar de lo que dijiste, que estuvo bien de principio a fin, la respuesta. Pero una cosa a destacar. Esta concepción del individuo como aislado de su contexto, de sus condiciones culturales, de su entorno, ¿no? A ver, léelo de nuevo esa parte. Claro. Que dice, se pretenden sobre una base de una noción atomística de la persona y sobre la destrucción de sus bases culturales, de sus lazos Exactamente. culturales. Una concepción atomística, ¿qué significa atomística? ¿De qué palabra viene atomística? De átomo. De átomo. Átomo. Sí. De uno. De átomo. Y mística. De uno. De un átomo. De un átomo. Claro. O sea, Átomo. se De uno. atomiza Algo solo, algo aislado. algo solo, exactamente, algo aislado. Bueno, Se lo postula aislado de las raíces. lo aíslan culturales. y por eso claro, que lo aíslan y destruyen sus lazos culturales y Exactamente. como que lo arman de nuevo y le imponen su cultura. O sea, Bueno, Exactamente. ahí podríamos enganchar con el tema de hace unas clases atrás de la aculturación de las sociedades o del individuo en sí mismo. claro, lo que hizo Colón, volvemos. Claro, sí, Lo que hicieron acá. O sea, claro, lo que hicieron exacto. acá, y Colón. Entonces, el texto, ¿a dónde apunta el texto? No está diciendo que los derechos humanos no deban tener una validez universal, pero quiere decir que en la validez universal de los derechos humanos tienen que Se debe contemplarse respetar, las diferencias culturales, sí, respetar y contemplar esas diferencias culturales. O sea, vos tenés sin todos los derechos, atomizar al pero, individuo. claro, pero te respeto lo tuyo. O sea, un ejemplo sería cuando los trajeron a los pobres esclavos de África, o sea, los atomizaron y le sacaron todos sus derechos y su cultura. O sea, tuvieron que dejar su religión, tuvieron que sincretizar con otra religión que no era la de ellos. Pero hay una diferencia, Lorena. En ese momento se lo hizo para esclavizar a ese pueblo. Bueno, igual, Colón hizo lo mismo. Ahí está claro que eso está mal, digamos, ¿no? Hoy no es aceptable. Pero cuando se hace lo mismo con la intencionalidad de ayudar, no de esclavizar, sino de ayudarte, de liberarte, es más complejo. Profe, perdón, y hay diferencia porque Colón vino acá con la intención de ayudar y de liberar, y en realidad no. Bueno, no sé, yo no estoy de acuerdo con eso. Te libero, te saco todo, te saco tus bienes, te saco tu cultura, te saco tu plata, que la pobre gente ni siquiera sabía que lo que valía eso. Pero te estoy ayudando. Sí, pues te estoy trayendo la cruz y la religión. No, pero no me traigas nada, yo tengo la mía. Claro, exacto. No la quiero. Al nuevo mundo. Entonces, cuidado porque les voy a dar un ejemplo, que es una discusión dentro del feminismo. Hay un movimiento de mujeres islámicas a favor del uso del velo, ¿no? Que en Europa, sobre todo en Francia hay leyes que... ¿Cómo? Sí, del hijab, es el velo que usan en para cubrir la cabeza. Exactamente. Sí, no, antes de la pandemia, antes del barbijo. Porque hay un feminismo eurocéntrico que dice que la mujer en los países árabes es sometida y que entonces tiene que tirar la mierda al velo, renunciar al Islam, porque el Islam es sometimiento. Y bueno, puede ser que sí. Les recomiendo una serie, cuando me acuerdo el nombre, es sobre este conflicto en Turquía, con la cuestión del Islam. El Islam como cultura de las clases populares y la cultura europea o atea, profesional en las clases altas. Es impresionante. Ahora no me acuerdo el nombre, después se las voy a pasar, aunque sea en el WhatsApp, les voy a pasar el nombre de esa serie. Es muy bueno. ¿Es un sometimiento a la vista de quién? Exactamente, Claro, Lorena, es un sometimiento a los ojos de quién. Es una cultura
Para ellos es su cultura, no es un sometimiento. Exactamente. Estamos en la misma que con el barbijo y China. O sea, claro, es su cultura. entonces habrá que ver dónde hay sometimiento y dónde no. Y dónde hay una elección cultural. No, vos en realidad estás engañada. Y flaca, pará, vos sos blanca, europea, heterosexual, blanca y europea, y feminista. Y le decís a mujeres negras o asiáticas o árabes cómo tienen que comportarse, cuál es el ideal de mujer. Dentro del feminismo se da exactamente la misma discusión. Entonces, bueno, los derechos humanos, pero respetando las diferencias culturales, sobre todo las diferencias culturales aceptadas y defendidas por las personas que tienen su propio concepto de dignidad. Las mujeres árabes te dicen que en la vía pública usan el velo no por sometimiento, sino porque reservan su belleza a su esposo, a la intimidad, y no la hacen pública. Sí. O a la privacidad, a la intimidad, no la hacen pública. ¿Y por qué no Claro, es derecho? algo que es difícil para nosotros entenderlo, pero para ellos es muy simple, es su cultura y ya, no hay mucho para pensar. ¿Por qué tenés que imponerle algo que no es? Bueno, entonces me parece, esos fueron algunos ejemplos de lo que leía recién la compañera Giselle, de la atomización y la separación de las raíces culturales en esta concepción eurocéntrica de los derechos humanos. ¿Pasamos a la pregunta 4? Sí, la digo yo, profe. Dale, Noelia. Dice, bueno, yo encontré esto. Dice que mientras que para los occidentales, a partir de la concepción liberal de los derechos humanos, estos están referidos en buena medida a la protección de la libertad individual frente al poder del Estado. Y en una de las culturas de Asia, la relación individuo-Estado se da en otros términos. En estas sociedades asiáticas, las relaciones interpersonales, al igual que las establecidas entre cada persona y el conjunto de la sociedad, se sostienen sobre la base de las obligaciones y no sobre la base de los derechos, la cual representa sin duda un reto para cualquier propuesta que pretende establecer algún tipo de viabilidad para la universalidad de los derechos humanos. Extraordinario. Muy bien. ¿Se entendió? Solo venimos hablando de eso antes. Sí, con ejemplos. Con eso arrancamos. Sí, con eso arrancamos. Es la influencia del confucianismo, de la filosofía de Confucio. Bien. Aparte, la cuestión de todo avasalla el derecho a la vida, pero hay otras cuestiones que, bueno, se ven las diferencias de cuál es la actitud frente al Estado y frente a la autoridad en Oriente y en Occidente, ¿no? Porque triunfó una filosofía liberal en Occidente, y aunque hay países capitalistas muy desarrollados en Oriente, sobre todo en Japón, que tiene un capitalismo muy atroz, muy desenfrenado con el toyotismo, pero las culturas populares todavía tienen esa relación no hostil hacia el Estado, de cumplimiento, de deseo de cumplir la obligación con el bien común. Bueno, pasamos a la 5. Sí, profe, yo también encontré algo de las 5. Dale. Pero no sé si está bien. ¿Qué críticas hacen los universalistas o los culturalistas? Los universalistas son los que defienden el modelo universalista de los derechos humanos. Sí, yo encontré esto, no sé si está bien. Dice que para algunos defensores de la posición universalista, los argumentos de quienes defienden el valor de las culturas particulares dicen, no sería sino un débil recurso de legitimación, un encubrimiento ideológico de las frecuentes violaciones de estos derechos en los países en los que las críticas al universalismo se formulan. En no pocas ocasiones, los elementos que alegan como propios de la cultura de un pueblo y de los cuales se pretenden perpetuar relaciones de discriminación o sumisión de un sector de la población.
sobre otro a partir de un argumento de carácter religioso, por ejemplo, no pasan a ser expresión de los intereses de los grupos de poder a esas sociedades. Asimismo, se replica el que al fin y al cabo la postura de los críticos culturalistas absolutiza los parámetros de racionalidad y de moral de su cultura a partir de su propia cosmovisión, y no ofreciendo una justificación aceptable para su absolutización. Ahí me cuesta la palabra. Absolutización. Sí. Bueno, es lo que, más o menos lo que hablábamos recién, ¿no? Sí. Exactamente, eso iba a decir. Es lo que dijo Lorena en una palabra cuando hablábamos de las mujeres musulmanas, las feministas musulmanas, que defendían el derecho a usar el velo. Y que Lorena, vos dijiste, bueno, eso está mal ante la mirada de quién, ante los ojos de quién está mal. ¿Ante los ojos de quién? Sí, totalmente. Claro. Sí, ante los ojos de que de una cultura como la nuestra, quizás no lo podemos entender, pero ante la mirada de ellos que nacieron con eso, que su cultura es esa, está perfecto, y es lo que ellos eligen. Y hay que respetarlo. Lo mismo sería la inversa. También, tal cual. No sería la inversa, Sí. exactamente. Que para ellos Ellos no capaz- como que Claro, para ellos ellos no capaz tiene que no fundamento pueden- nuestra cultura, y para nosotros no No tiene te pueden fundamento obligar, la cultura de ellos. no Claro. te pueden obligar Claro. a usar velo si vos no querés. Claro, Exactamente. exactamente. Porque para nosotros no tiene ningún fundamento. Pero bueno, viste, está muy bien la respuesta, Giselle. Pásense esa respuesta como válida, la de Giselle. No hay que las críticas que hacen los... ¿Quién no leyó la 5? Noelia, yo. Ah, fuiste vos, perdóname, me confundí. Bueno, La de Noelia. Perdóname, Noelia. Está bien. Las críticas que hacen los universalistas, claro, ellos dicen, bueno, pero la defensa de la cultura de forma absoluta, a veces vela o encubre un sometimiento de un sector de esa cultura a otro sector. Está bien, puede ser. Pongamos que sí. Hay que ver caso por caso. ¿Sí? Porque de cualquier manera hay que siempre tener en cuenta que la mirada del observador externo tiene un parámetro cultural distinto. Hay que tenerlo en cuenta eso. Claro, por eso Y mismo. se debe respetar, profe. mujeres- Aunque no tenga fundamento, se tiene que respetar. Y mira, si están matando a la población en nombre de un dios o de una religión, que eso pasa en África, Sí. ahí hay un conflicto. Entonces ahí hay que determinar si el derecho a la vida es superior al derecho a la creencia o el derecho confesional, que quiere decir el derecho a creer en una religión o en un credo. Bueno, yo creo que hay pocas cosas que pueden ser universales, pero también con límites. El derecho a la vida puede ser universal, cuando hay matanzas, y más vale que... Lo que pasa es que también Estados Unidos ha utilizado el concepto de los derechos humanos, sobre todo después del atentado de las Torres Gemelas, en el 2001, ha utilizado el concepto de derechos humanos para invadir países, donde tal vez había violaciones a los derechos humanos en esos países, pero lo que vino después con la invasión norteamericana fue mucho peor. Se violaron mucho más los derechos humanos. Entonces hay que tener cuidado siempre. Hay una parte, perdón, no tengo el texto. Profe, no tengo el texto a mano, pero puede ser que hay una parte que decía que en este caso, como el ejemplo que usted dio, quienes apoyaron este tipo de hechos eran cómplices, algo así, eran como que trabajan en complicidad con este tipo de aberraciones. Los acusan, los universalistas acusan a los defensores de las diferencias culturales de ser cómplices de algunos regímenes. Bueno, defender la particularidad de la cultura no significa ser cómplice de un genocidio o de un régimen autoritario. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Porque lo que propone el texto, que es un poquito la última pregunta, lejos de, en nombre de la diferencia cultural, legitimar o apoyar o justificar un régimen autoritario o un proceso de genocidio, que a veces eso ocurre, no, el tema es el concepto de dignidad. ¿Qué es la dignidad para ese pueblo? Los sectores sometidos por la cultura o la religión o los intereses de la élite local tienen su propio concepto de dignidad
para defender, muy bien, que se defienda ese concepto de dignidad, pero que sean las víctimas quienes digan cómo quieren que se defienda y cómo se expresa esa dignidad. No yo desde afuera, siendo un blanco europeo defensor de derechos humanos universales. ¿Se entiende? Claro, sí. Entonces, bueno, me adelanté un poquito a la última pregunta. La 6. ¿Qué propone el texto para reconciliar el universalismo y el culturalismo? ¿Alguien la hizo? Es un poquito lo que yo estaba diciendo recién. Si quieren después lean un poquito más el texto. Pero tiene que ver con cómo concibe cada cultura el concepto de dignidad. Si hay víctimas de violaciones a los derechos humanos, muy bien, ¿cómo definen esas víctimas lo que es su dignidad y la defensa de su propia dignidad? Que el sistema universal de derechos humanos tenga en cuenta esas diferencias culturales y tenga en cuenta cómo las víctimas de las violaciones a los derechos humanos conciben lo que es su propia dignidad vulnerada, que tengan voz Sí. en la Claro, definición o sea, de los derechos humanos. Que sean electores ellos mismos de cómo quieren preservar sus Sí, derechos y su dignidad, digamos, ¿no? sí, y sobre todo que el sistema europeo o interamericano o el ordenamiento jurídico internacional de derechos humanos, del que yo les hablaba al comienzo de la clase, en este caso en América sería la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tenga en cuenta la voz de los pueblos a la hora de dictar o redactar tratados internacionales de derechos humanos. Que en esa concepción de los derechos humanos, de los tratados internacionales, se contenga la voz de las distintas culturas de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos. Que sean las víctimas quienes definan cuál es su concepto de dignidad y cómo quieren defender esa dignidad. Claro, porque si no, en realidad le están imponiendo algo también. Sí, exactamente. Si no son ellos los electores de sus Exactamente. derechos, se lo están imponiendo. Y tampoco es válido. O sea, porque me estás imponiendo un derecho humano que quizás sí está bueno, pero no es el que yo estoy eligiendo. Ahora, cuando en la ciudad de Buenos Aires se invoca el derecho humano a la educación, ¿el derecho a la educación es un derecho humano? Sí, es un derecho humano. Sí. Existe el derecho humano a la educación, al desarrollo cultural. Son derechos humanos de tercera generación. La primera generación de derechos humanos son el derecho a la vida y los derechos políticos, derecho a participar en política, a elegir autoridades, a formar partidos políticos, digamos, los derechos políticos. Pero primero el derecho a la vida, derechos de primera generación. Después derechos civiles y políticos. Y después están los derechos de tercera generación, que son los derechos culturales, sociales y culturales. Y después los derechos de cuarta generación están en discusión todavía, que son los derechos económicos. ¿Por qué está en discusión? Y porque el mercado es muy fuerte todavía como para que se pueda declarar los derechos económicos de los pueblos. Igual hay avances en ese sentido. Pero bueno, el derecho a la educación forma parte de los derechos humanos culturales. Desarrollo cultural, desarrollo íntegro de la persona. Ahora, fíjense que la ciudad de Buenos Aires... ¿Y de qué generación es, profe? ¿Segunda generación? De segunda o tercera generación. ¿Sí? No tengo tan claro. Pero el derecho a la vida es de primera generación, es más grosso, digamos. El derecho a la vida es más grosso. Es jerárquicamente superior el derecho a la vida que el derecho a la educación. Porque si vos no tenés salud, o si te morís, no te puedes educar. Los muertos no se educan. Y cuando el gobierno de la ciudad de Buenos Aires invoca el derecho humano a la educación, a mí me gustaría que primero consulten cómo conciben la dignidad o cómo conciben su dignidad y el derecho a la educación los alumnos, las familias y los docentes de la ciudad de Buenos Aires. Que a ellos no se los consulto, digamos. Y esta corte suprema que ayer saca este fallo, que es desde el punto de vista técnico horrible y desde el punto de vista político es cuasi golpista, tampoco escuchó la voz de las familias que no quieren mandar a sus hijos a la escuela, porque tienen miedo al contagio. A esos chicos, el derecho de esas familias a no contagiarse no fue contemplado.
Te podríamos hacer un paralelo ahí. Pero está lo que está en juego primero el derecho a la vida y el derecho a la salud. Lo ha puesto en riesgo esta Corte Suprema. ¿Profe? Sí. Perdón. Con respecto a la última pregunta, no a las 6. Yo acá estaba viendo el texto que marqué una parte para saber si está bien, porque después hay que mandarle el trabajo. Acá dice, una parte, dice, con Herrera Flores asumimos que es necesario reconocer la universalidad de los derechos humanos, no como punto de como hecho dado, sino como una meta posible, como horizonte hacia el cual caminar a través del diálogo intercultural. Un nuevo universalismo no puede ya formularse siguiendo el modelo ilustrado, sino que recogiendo la experiencia histórica ha de buscar de configurarse como no etnocéntrico, no parcial y no impositivo. Excelente. Profe, ¿ese cuál era? ¿La 6? Excelente, esa es la 6. Exactamente, esa es la propuesta. Esa es la propuesta del texto. Sí, la 6. Es decir, construyamos un nuevo modelo universal, pero con un diálogo intercultural, donde los implicados tengan derecho a opinar, más allá del modelo ilustrado del siglo XVIII, el modelo liberal. Claro. Que extrapola el modelo de individuo liberal y burgués europeo a toda la historia y a todas las culturas. Ahora, si lo construimos entre todos, con un diálogo intercultural, va a ser un modelo no impositivo. O sea, no impuesto desde afuera. Eso quiere decir. Sí. Así que está muy bien, Giselle. Giselle, ¿no? Gracias. ¿O me estoy equivocando? Sí, Giselle. Ah, bien. Bueno. Un ejemplo de eso, profe, puede ser, por ejemplo, lo que está pasando ahora con la educación, que la educación antes era presencial y ahora es virtual, y lo que está, ¿cómo se llama? La reta que hizo en la ciudad, que quiere que sea presenciales, y aparte de tener la burbuja y todo eso, ahí ya tenemos, podría decirse, cultura también. Si tenemos que, en ese caso, cultura. Está cambiando la cultura, ya no es como antes, que era todo presencial. A través de la pandemia modificó esa cultura. Sí, está modificando la cultura de la educación, la pandemia la está modificando. Lo que está haciendo la nosotros reta íbamos es a impedir decir eso, de ejemplo. Sí, lo que está haciendo la reta es impedir que se modifique, tratando de mantener una situación que era lógica y razonable antes de la pandemia, pero con 500 muertos por día. Claro, lo está imponiendo. Lo está imponiendo. Sobre todo no está consultando, porque está invocando el derecho a la educación él, pero no está consultando a los gremios docentes ni a las familias qué quieren hacer. No lo consultó. Dijo, el gobierno nacional viola el derecho a la educación. ¿Y el derecho a la vida? ¿Y el derecho a la salud? Pero suponete que él tuviera razón. No consultó a la comunidad educativa cómo concibe su propio derecho a la educación. No consultó a las familias. Las familias que en este momento no están mandando. Ahí no hubo diálogo. No fueron consultados. No hubo diálogo. Hubo imposición. No hubo diálogo. No se cumple la solución. Ahí no. Y en el fallo de la Corte de ayer tampoco. No se considera el derecho se quejaba de las familias. La reta se quejaba de que no hubo diálogo. Pero él tampoco tuvo diálogo con nadie. No. La reta se quejaba de que el presidente no tuvo diálogo para decretar eso. Y él, tampoco. Él dialogó con los principales Lo único que está haciendo involucrados, que son las familias y los docentes. No consultó a los gremios. De hecho, a los docentes les están descontando en la Ciudad de Buenos Aires cada día de paro. No solamente eso, sino que también los alumnos que no van. Un sepelio sale más que lo que ganan en un mes. Por lo tanto, si les descuentan todo el mes, les sale más barato a tener que pagar un sepelio. Bueno, en el colegio también los alumnos que no van, que por ejemplo los padres se adhieren a lo que dijo el presidente, dicen que le descuentan el día, digamos, como que no le cuenta la presencialidad. A las familias las persiguen, les ponen ausente a los chicos, no les dan vacantes para el año siguiente. Hay una política muy autoritaria de persecución. Y sobre todo ilegal, porque hay un decreto del Poder Ejecutivo Nacional que tiene jerarquía superior a la de la ciudad.
Y ahora la Corte, al darle la razón a la ciudad, está violando el orden jurídico federal. También es un fallo ilegal de la Corte, además de las consecuencias de poner en riesgo la vida, ¿no? Y la salud de la población, de la comunidad educativa, de niños, niñas y adolescentes, además, violando los derechos del niño también. Y volvemos a lo que usted había dicho de la clase. ¿Qué había dicho? Que hablaba sobre las violaciones y todo eso, de los derechos humanos. Ah, sí. Esto es violatorio de los derechos humanos. De los derechos humanos, de los derechos laborales, de los docentes y de los derechos del niño. Sí, en términos generales, como está afectando la salud y la vida, el derecho a la salud y la vida está violando también las obligaciones del Estado Nacional en relación al cumplimiento de la defensa de los derechos humanos de primera generación. La vida, la salud. Bueno, chicos, eso es todo. De mi parte, eso es todo. Profe, no sé si ¿le ponemos el presente en el chat o...? Ya les tomé a todos el presente. Bueno, quédense tranquilos. Gracias. Y bueno, son las 7:11. Así Sí. que mi clase será la semana que viene. Vamos a empezar a hablar de la historia de salud pública y salud pública, que nos va a llevar más o menos 2 clases. Y bueno, continuaremos. Bueno. Gracias, profe. profe. ¿Puedo tomar el presente? Sí, mi amor, les tomé a todos. Buenísimo. Hubo Estaba atendiendo a mi hija, perdón. profe. Sí, Entonces, ya les tomé a todos. Sí, los únicos que no estuvieron, escúchenme, el único que no está es Azuaga, no está Escobar, no está Hillary, no está Lazarte Rosa, no está Núñez Sandra, no está Sequeira Ramonita, no está Soria Liliana y no está Suday Nadia. Ay, profe, Sequeira, acá estoy. Ahí estás. Bien, Sí, porque cuando pero- tomé no estabas. Bien. ¿Quién más? ¿Alguno más? El resto está todo presente. Bueno, profe, entonces en la semana le mandamos el trabajo. Bueno, profe, Sí, y profe. si puede subir la clase al Facebook, por La favor. subo al Facebook. Sí, ahora se termina de... Cortamos, empieza a grabar y la mando. Las Gracias, clases profe. son como todas las Gracias, entradas. profe. Gracias, profe. Buenas Muy noches. linda clase, profesor Martín. Muy interesante. Muchas gracias, profesora. Muy Bueno, lindo. nos vemos. Mucha enseñanza para todos. Me incluyo. Gracias. Chao, Sí, aprendimos chicos. un montón. Pasen lindo, Chicos, cuídense. chicas, un gusto. Cuídense Adiós. mucho. Adiós a todos. Adiós, profe. Chao, chao. Adiós. Adiós. Que les vaya bien. Nos vemos. Chao.